tan polémico como cuestionado el cambio de gobierno de los Estados Unidos. Ha levantado ampolla en diferentes países del mundo por su política migratoria, por el tema de los visados, obviamente por el tema de los inmigrantes, de la firma de decretos desde la primera semana que asumió como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. ¿Y en relación con Colombia qué? Muchos tenemos muchas preguntas, inquietudes, y el tema de hoy precisamente tiene que ver con esas novedades en la visa americana. Estamos hablando específicamente en el caso de Colombia. Nuevamente en nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen, 232-4604 y 018-051-5015. Y aquí está el experto en el tema de las visas, el doctor Gonzalo Parrado Ochoa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor Parrado. Gracias, Yasmín, por invitarme. Y genial que hoy estemos hablando de este tema para poder aclarar muchas dudas, muchos mitos que hay en estos momentos al respecto, la desinformación. Ha sido impresionante y por eso todos necesitamos una orientación en qué verdaderamente está ocurriendo y qué no está ocurriendo en el tema del visado a los Estados Unidos. Doctor Parrado, y de tantos rumores, de tantas especulaciones, de tantas preguntas que hoy nos hacemos los colombianos, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Porque entonces existía el temor de que iban a negar las visas a los colombianos. ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Usted que permanentemente trabaja con el tema. Claro. Bueno, primer mito, que Colombia ingresó al listado de los países donde no se va a permitir el visado al ingreso de colombianos. Es falso. Realmente Colombia en su relación con los Estados Unidos no ha variado en el tema migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas pueden seguir presentándose normalmente como lo han venido haciendo para su visa de turismo. Estamos hablando de visas de turismo el día de hoy y por tanto no ha variado primero ni las formas ni los requisitos. Lo único que realmente hay que poner mucha atención es que en estos momentos existe un control más severo sobre la información que se da al momento de pedir el visado. Doctor Parrado, pues sabemos que hay muchas inquietudes de los televidentes, pero antes de ir con Rubén, que nos espere un minutico nomás para avanzar un poquito en el tema. Ahora, la gente que va a pedir la visa o va a solicitar la visa por primera vez, ¿cambió el tema o las condiciones del visado? No ha cambiado. Las condiciones son exactamente las mismas. Lo que es importante es que se ha creado un nuevo programa que es La Verdad. Sí. En este caso, ¿en qué radica este programa iniciado, o más bien que se ha patrocinado a través de las diferentes embajadas y más en la de los Estados Unidos en Colombia? En estos momentos la información que se da en la forma DS-160 no solamente puede ser verificada al momento de la entrevista, sino aún después que a usted le han otorgado su visa, puede ser nuevamente verificada. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted ha consignado información falsa o ha omitido información, puede también, posterior a que tenga su visado, ser verificada y si se demuestra que se ha cometido un fraude, no solamente le van a revocar su visa. ¿Qué quiere decir eso? Lo van a llamar, le dicen, preséntese que necesitamos hablar con usted. O si usted ya ha viajado, pueden en el aeropuerto donde ingrese, se la cancelan y lo retornan. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de las novedades en cuanto al trámite de la visa americana con el cambio del gobierno de los Estados Unidos. Está con nosotros Rubén. ¿En qué parte se encuentra? Y bienvenido. Muy buenas tardes. Lo escuchamos, Rubén, qué gusto saludarlo. Gracias. Para preguntarle al doctor que yo dejé vencer la visa. Sí. Y pues la he tratado bien y... ¿Ha hecho buen uso de ella? Sí, ha hecho buen uso de ella, perdón, y quiero volver a revalidar. Si tengo que ir a Bogotá o aquí en Medellín. ¿Hace cuánto tiempo se le venció? ¿Hace cuánto tiempo me venció? Sí. 3, 4 años. 3, 4 años, muy bien, Rubén, gracias por participar. Esa pregunta es bien interesante, doctor Parrado, porque también se habla de pronto de algún cambio en el tema del vencimiento de la visa a la hora de renovarla. Claro, en enero de este año se emitió una orden ejecutiva en la cual variaban algunos aspectos referentes a la renovación. La ley permitía que las personas que tenían visa y la habían manejado bien, es decir, no habían excedido el término del visado, podían
solicitar la renovación, en este caso no es renovación, sino una nueva visa dentro de los 4 años siguientes, y en algunos casos les permitían o les daban la posibilidad de no tener que ir a Bogotá a entrevista. En estos momentos, esa exención, o sea, esa posibilidad de no presentarse, solo aplica para las personas que hayan tenido el vencimiento dentro de los 12 meses. Es decir, nos dan un año. Después de un año, en su caso, entonces, don Rubén no aplicaría, tendría que presentarse en Bogotá a la entrevista, como normalmente se pide en los otros casos. Muy bien, y hablando de todas esas novedades a la hora de tramitar la visa americana, pues hay varios puntos que ya hemos estado desarrollando. Yo quiero que ustedes también interactúen con nosotros. Es muy importante que aprovechen este espacio si tienen alguna duda, porque de hecho, pues al comienzo de este año mucha gente decía es que le van a negar la visa a los colombianos. Son mitos, eso no es realmente así. La exigencia de entrevista en todos los casos de renovación, doctor Parrado, de visado que se haya vencido entonces hace un año o más. Listo, ahí ya tocamos el tema. Entonces, exacto, de Rubén, ¿hay otras novedades a la hora de hablar del tema del trámite de la visa? Mitos, vamos a hablar mitos. Muchas personas que fueron deportadas, sí. ¿Por qué? Uno, porque estuvieron ilegales durante más de 6 meses, hablemos 6 meses, un año, 2, 3, los que hayan sido. O sea, entraron a los Estados Unidos, les dieron un plazo de 6 meses, que es lo que normalmente dan, sí, y se quedaron. Y se quedaron. Estas personas luego o regresaron voluntariamente o fueron deportadas. El mito que a estas personas no les van a volver a dar visa, eso es falso. Primero, todas estas condiciones todavía son objeto de perdón o waiver, como se denomina en términos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, que fue posiblemente deportado o que estuvo muchísimos años en Estados Unidos en forma ilegal y regresó a Colombia, puede volver a recuperar su visa a través de un procedimiento que no es realmente nada del otro mundo, pero recuerde, es un mito lo que han dicho respecto a que no le van a volver a dar la visa. No es cierto. Usted puede volver a recuperar su visado. Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, Gladys se encuentra en el municipio de Itagüí. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Gladys, qué gusto escucharla y adelante con su inquietud. Bueno, muchas gracias. Doctor Parrado, soy Gladys Ciro. Quisiera preguntarle acerca de los procesos que tenemos el visado solicitando la residencia. ¿Qué va a pasar con todos estos procedimientos? Qué buena pregunta también, Excelente. Gladys, la que hace. Gracias por participar hoy en su caso en casa. Sí, no han variado las condiciones para petición de visas de residencia. Importantísimo, en la parte de asilo, que era una de las modalidades que muchos colombianos aplicaban, es decir, al llegar a los Estados Unidos pedían asilo en razón de la violencia generalizada en el país, el asilo político. En estos momentos las condiciones del asilo han sido mucho más extremas en ese caso, son más severas en su exigencia de requisitos. Por lo tanto, ¿cuál sería mi consejo legal? De buscar otras alternativas diferentes al asilo político en este momento, porque realmente bajo el gobierno Trump lo que se está buscando es desanimar a las personas a que pidan un asilo político, ya que es una de las formas como el gobierno entra a acoger personas que han sido perseguidas en sus países, pero que obviamente se convierten en una carga para el Estado. Entonces, les sugiero buscar otro tipo de alternativas para el visado. En los demás, ¿qué es para la residencia? No ha variado las condiciones, para las visas de esposa o de esposo de ciudadano americano, las visas de prometido o prometida de ciudadano, las visas de empresa, las visas de sucursal, las visas de inversionista, no han variado. Las peticiones entre hermanos, de padres a hijos o de hijos a padres, no han variado. Entonces, tengamos mucho en cuenta eso, que no hay requisitos adicionales, no ha habido variaciones sustanciales en ese aspecto, entonces pueden continuar con sus trámites sin ningún tipo de inconveniente. Y de hecho sí existe mucho temor entre los ciudadanos del mundo por esa política migratoria tan coercitiva además que se está viendo en este gobierno. Vamos a saludar a Laura, que se encuentra también acompañándonos a esta hora. Laura, la escuchamos. ¿Cuál es su caso? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi caso es el siguiente. A mí me dieron mi visa americana, pero la perdí porque la embajada investigó y se dieron cuenta que habían algunas cosas que en el momento de presentar la entrevista
no coincidían, ¿cierto? Inconsistencias, algunas inconsistencias. Sí, algunas cositas que no es dice Sí. como para poder que se la dé más rápido. Claro. Yo nunca manejé más, viajé varias veces a Estados Unidos, pero la embajada me canceló mi visa. Ellos dicen que yo la puedo tener en cualquier momento. A mí la verdad ya me da miedo presentarme. ¿Y hace cuánto Cierto. te la cancelaron? Me la cancelaron hace 3 meses. Bien. ¿Y aquí o habías llegado a los Estados Unidos? No, a mí me la cancelaron acá en Colombia. Bien. Entonces tu Cierto. pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo ya quiero hacer otro tipo de visa, pero me da miedo que me la nieguen. Me da muchísimo miedo. Yo voy a sacar otro tipo de visa, es de prometida, pero no sé si debo esperar o qué debo hacer. Muy buena pregunta también, Laura. Gracias por estar con nosotros hoy en Su Caso en Casa. Muy atenta a la respuesta del doctor Parrado. Claro, Laura, debo aclararte. Las dos visas de que has hablado son diferentes. Una es la visa de turismo, que se denomina visa de no inmigrante. Cuando hablas de visa de prometida, es la visa de inmigrante, o sea, para vivir legalmente en los Estados Unidos. Respecto a la primera, cuando se determina que hay esas inconsistencias u omisiones o errores, se procesan como un fraude. Es decir, quedas inmediatamente dentro de lo que se denomina la clasificación de las personas que han tratado o utilizado el fraude para la obtención de su visado. Esto lleva obviamente unas consecuencias de una sanción en tiempo antes de presentarse. Pero la única persona que te puede decir cuánto tiempo te pueden llegar a sancionar es si te presentas a una nueva cita. O sea, en esa nueva cita te pueden decir, usted tiene actualmente una sanción o no la tiene, y si la tiene, se expira en X época. Recordemos que la sanción mayor es de 10 años. Ya cuando hablamos de visa de prometida, tienes que hacer un borrón y cuenta nueva, porque cuando es una visa de prometida, lo que miran es que realmente exista esa relación, ese nexo con el ciudadano. Recordemos que para las visas de prometida, la ley permite que solo los ciudadanos americanos pueden pedir su prometida o prometido colombiano, mientras que en las visas de esposo o esposa se permite que tanto ciudadanos como residentes permanentes puedan pedir a sus esposos o esposas. Doctor Parrado, según esto, entonces Laura no tiene por qué temer. No. Puede tramitar perfectamente Su visa de prometida sin ningún problema, pese a que le cancelaron la visa apenas hace 3 meses. Así no hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Laura, pues éxitos. Vas a tramitar tu visa y seguramente te la van a dar. Vamos a saludar a Ángela, que también está en la línea. Bienvenida. ¿Cuál es su caso, Ángela? Buenas tardes. La escuchamos. Bueno, yo les quiero compartir como una experiencia que yo tuve ahorita en enero. Sí. Y fue que yo fui a solicitar la visa con mi hija, ¿cierto? Entonces, pues, me pareció muy curioso, es porque supuestamente, pues, el cónsul que me atendió a mí, yo analicé mucho como ellos ni siquiera lo voltean a mirar a uno, son más bien parcos para atenderlo a uno, bueno, no. ¿Y era normal. la primera vez que solicitabas tu visa? Sí, era la primera vez que la solicitaba. A mí lo que me parece muy curioso es que reunía todas las condiciones para que me dieran la visa, o sea, lo que piden, o sea, ingresos, lo que era la parte laboral, pues la estabilidad, patrimonio, o sea, todo. O sea, llevaste todos y además, tus documentos. Fuera de eso, la intención mía no era irme a quedar, o sea, esta era totalmente de turismo. Sí. Entonces, o sea, lo que me parece a mí muy curioso es que ellos no todo lo saben, porque, o sea, yo digo, no compartía como mucho que me lo hubieran negado. Yo digo, pero ¿por qué si yo reunía esas condiciones? Pero te hicieron las preguntas, ¿cuál Claro era tu que sí, propósito del viaje? Muy curioso, mira, me parecía muy curioso porque me decía, ¿usted qué profesión tiene? Bueno, yo dije la profesión, que usted, ¿qué hace donde uno trabaja? Pues que hacía que donde yo trabajaba. Fuera de eso me preguntaron lo de la universidad. Le digo que sinceramente, algo que sí tiene muy, muy horrible es que a uno la gente le mete mucho pánico. Sí. Entonces, dijéramos que uno sí Es llega verdad. nervioso. La verdad, pues uno sí llega nervioso, uno realmente no sabe cuáles van a ser las preguntas que le van a hacer. Me parecía muy curioso porque me decía, ¿usted tiene casa propia? Y yo le decía, sí, señor. Otra vez, y volví y hacía otra pregunta. ¿Y usted sí tiene casa propia? Y porque eso parecía como si a uno le estuvieran apuntando. Como un interrogatorio, sí, ¿te cosa sentiste? impresionante. Bueno, entonces Una ahí pregunta, está tu duda, sí, yo doctor quisiera Parrado. hacerte una pregunta.
nos has contado que te presentaste con tu hija a Sí. pedir el visado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y el papá de tu hija? No, él no se presenta porque realmente pues él no quiere, él no, pues no le interesaba. Pero conviven. Claro que sí, todo. Bueno. Perfecto, puede ser como por ese lado, doctor Sí, Parrado, no ahí sé. fue. Gracias, Ángela. Gracias, igualmente. No existe un protocolo en un libro donde diga a estas personas sí se las dan, a estas personas no se las dan. En el caso de nuestra televidente, es muy probable que la negación partiera es de esa ausencia del padre de la niña, que si usted manifestó que convivía o tenía un estado civil de unión libre, matrimonio o convivencia, no se presentará con él, lo cual lleva a pensar que el propósito suyo es viajar con su hija a los Estados Unidos y quedarse allá, y que el padre desconoce esta situación. Es decir, usted, al igual que todos nosotros, siempre entramos bajo la presunción de ser unos probables inmigrantes. Es decir, todos entramos a la embajada, después de que cruzamos la puerta de la embajada, todos tenemos un rótulo que dice, te vas a quedar. Nos toca a nosotros es verificar, demostrar y comprobar que no nos vamos a quedar. Entonces, en mi concepto, esa fue de pronto la falla, es decir, cumplías con todo, pero obviamente la ausencia de ese compañero, del padre de su hija, después de haber usted mencionado que tenía una convivencia o que se presentaba, ahí es donde la cosa empieza a fallar. Es mi concepto, obviamente cada probable. caso es muy particular. Pero igual que insista, ¿no? O sea, que no tenga temor y que vuelva a... Ahí va otro a solicitar mito. la visa. Va otro mito que quiero que tratemos. Rápidamente, doctor Parrado, Claro. o lo tratamos después de, Sí, de una tratémoslo pausa luego. porque tenemos llamada de Bogotá. Claro. ¿Qué mito sería? De cuándo me puedo volver a presentar. Muy buena, Después de muy negarse buen la mito visa. ese para que lo hablemos enseguida. Vamos a saludar primero a este televidente que está en Bogotá y la respuesta la tendremos después de la pausa. ¿Quién está con nosotros? ¿Aló? Sí, mi nombre es Leonor, muy buenas tardes. Leonor, qué bueno escucharla en su caso en casa. Adelante y bienvenida. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo me presenté hace 4 años y me negaron la visa por arraigo. Yo soy una persona que tengo 70 años, tengo con qué ir a los Estados Unidos, tengo unos ahorros, pero pues ellos no, creo que no aceptan eso, y yo les quisiera preguntar si yo me puedo presentar o si no tengo arraigo, no tengo finca raíz, es lo más probable que me nieguen la visa. Claro. No quiero ir a perder la plática. Muy relacionado Leonor, con lo que vamos a gracias, muy hacer. relacionada con lo que vamos a hablar enseguida después de la pausa. Para que esté muy atenta, Leonor, gracias por participar hoy en su caso en casa. El tema, estamos hablando de las novedades en el trámite de la visa americana con el cambio del gobierno de los Estados Unidos. Volvemos en un minutico nomás. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy, las novedades en el trámite de la visa americana con el cambio de gobierno de los Estados Unidos. Y sobre este tema es muy importante tener presentes los siguientes datos para recordar. Novedades en el trámite de la visa americana. No hay cambios en las solicitudes de visado por primera vez, ya lo decíamos ahorita. Exigencia de entrevista en todos los casos de renovación de visado que se haya vencido hace un año o más. Antes se permitía la exención de entrevista hasta 48 meses después de vencida la visa. Mayor chequeo de seguridad de la información al momento de la entrevista y aún después de haber sido otorgada la visa. Ese es un caso bien particular, doctor Parrado, que de pronto lo podemos hablar enseguida si nos da tiempo. Revocación o cancelación discrecional de visas por parte de autoridades migratorias en aeropuertos o puertos de entrada a los Estados Unidos. De verificarse que el viajero ha incurrido en inexactitud o falsedad sobre acompañantes, destino, motivo o tiempo de permanencia. Por último, no se continúa con el programa de desmonte de visado para colombianos anunciada en el gobierno de Obama, porque era como una esperanza, una luz, doctor Parrado, que en algún momento se llegó a hablar que no le iban a exigir visa a los colombianos para viajar a los Estados Unidos. Pero vamos con la respuesta primero de doña Leonor, que está en la ciudad de Bogotá. A doña Leonor y obviamente a todos los televidentes que se preguntan siempre, bueno, hoy me negaron mi visado, ¿cuándo puedo volver a presentarme? La respuesta es, si ha variado sus condiciones en algo, usted puede volverse a presentar. Pero si usted hoy se presentó manifestando que es ama de casa, que no tiene un arraigo, que no tiene un trabajo, que tiene su novio en los Estados Unidos y no se la dieron, volverse a presentar
con la misma información, el mismo perfil, es casi exponerse a una negativa totalmente igual a la anterior. ¿Cuándo es que usted se debe volver a presentar? Cuando han cambiado esas condiciones personales. O sea, que ya tienen nexos que la atan Exacto, a este ejemplo, país. cuando yo me presenté no había viajado a ningún otro país. Entonces, si he salido del país, he viajado, he ido a México, he ido a Panamá, cualquier otro país, puedo volverme a presentar porque ha cambiado una de las situaciones personales. Cuando me presenté, por ejemplo, tenía un trabajo donde me ganaba un mínimo y ahora tengo un trabajo mejor donde me estoy ganando 2 mínimos. Puedes volverte a presentar. En ese momento que me presenté era soltera o soltero y ahora convivo con otra persona o tengo hijos. Puedes volver a presentarte. ¿Cuándo te puedes volver a presentar? Cuando ha cambiado ese aspecto personal, ha cambiado alguna de sus condiciones que tenías al momento de presentarte. Mejor dicho, esa es la clave también, doctor Parrado, no nos digamos mentiras, porque tiene que existir algún vínculo, algún nexo también que los ate a este país y de alguna manera pues eso garantiza, bueno, no garantiza el todo, pero sí es una garantía también para que le puedan otorgar la visa más fácil. Es el tema de hoy, en Su Caso en Casa, estamos hablando de toda esa expectativa que hay en torno a al trámite de la visa americana con el cambio de gobierno. Y está con nosotros en la línea Marina, la saludamos, bienvenida. Aló. Sí, Marina, la escuchamos. Buenas tardes. Hablaba de aquí de Girardot. Sí, señora. Adelante con su pregunta. Sí, mira, hace 20 años viví mi hermana en Nueva York, en Boston. Yo hace 10 años me presenté en la embajada en Bogotá y resulta de que me negaron la visa. Pues que porque no tenía pues todos los papeles en orden. ¿Su hermana es ciudadana, es mi hermana residente? No, la es ciudadana en Boston. Bien. Sí. Y entonces resulta de que yo he querido presentarme, pero es que ahí me dicen que porque soy hermana no me pueden dar la visa. ¿Sí es cierto eso? Gracias por participar con nosotros, doña Marina. La pregunta de Marina es muy apropiada porque ese es otro mito. Muchas personas, porque todo el mundo sabe de visas, no, pregúntale a cualquier persona, todos saben, alguien tiene una experiencia de alguien o propia. No digas que tienes un familiar en los Estados Unidos, no hay nada más falso. La verdad es que omitir información o falsear la información se tramita como un fraude. Si usted tiene parientes en los Estados Unidos, si estas personas son legales, si son residentes, son ciudadanos, infórmelo. No tiene por qué temer, infórmelo, porque realmente eso es lo que nos da una motivación para viajar a los Estados Unidos, porque no se necesita ser un experto en visados para darse cuenta que nos resulta mucho más económico viajar donde nos van a atender, nos van a dar el hospedaje, que si nos vamos a ir para un hotel. Entonces, el hecho de usted tener su hermano en los Estados Unidos no es una razón para que se lo nieguen. Yo entraría más bien a mirar cómo está su perfil, cuáles son los nexos que la unen a Colombia y de esa manera poder acercarse más a la obtención de una visa. Muy bien. Y qué éxitos también, que la solicite. Gracias, doctor Parrado, por acompañarnos hoy a aclarar tantas inquietudes en los televidentes en relación con el tema de la visa. Y el tema de mañana, de este jueves, no se lo pueden perder. ¿Cómo afecta el bolsillo de los colombianos la reforma tributaria? Los espero. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.